Bueno, desde el punto de vista psicológico creo que la prostitución puede verse desde muchas perspectivas, ¿ya? O sea, creo que el tema sexual siempre ha sido un aspecto como de tabú, se complica un poco para el ser humano, digamos. Entonces, como que nos lleva a preguntarnos sobre por qué existe el trabajo sexual, o sea, porque hay oferta y hay demanda también. Entonces, como creo que es ver al sexo netamente como una necesidad, entonces que debe ser satisfecha y que se desliga un poco en la prostitución del tema sentimental, o sea, es como solo meramente sexual, ¿ya? Entonces, de esa manera se transforma el sexo en un producto. En la ciudad de Quito hay alrededor de 7,000 prostitutas. 2/3 de ellas trabajan de forma informal y la mitad bajo explotación. ¿Usted considera la prostitución un trabajo? Sí, no, ¿y por qué? No lo considero un trabajo. De hecho, sí, ahora lo consideran como un trabajo. Es un trabajo digno. Uno no puede separar su cuerpo de la cuestión de los sentimientos y esas cosas. Entonces sí nos lleva a preguntarnos como qué lleva a una persona a consumir sexo de esa manera. Y yo creo que eso hay que preguntarse mucho. Yo no sé, o sea, creo que es una profesión que pone mucho en riesgo varias cosas, ¿no? Como la identidad en cuanto a lo sexual, la cuestión del placer sexual, porque claro, el placer está siempre o casi siempre muy ligado a la cuestión emocional más que a la cuestión física. De 55,000 prostitutas, el 81% son madres de familia. La cuestión de los hijos de las personas o de las mujeres que ejercen la prostitución creo que es un tema bastante complicado. Creo que no es una sentencia de muerte, digamos, la cuestión de nacer en una familia en la que una de los padres o la madre ejerza la prostitución. Sin embargo, sí presenta una situación desfavorable para el niño o la niña, ¿no? Porque en sí debe haber o hay conflictos en cuanto a la discriminación. La mitad de las prostitutas madres no poseen información acerca del padre de sus hijos. Bueno, el trabajo sexual en Quito, si es que hablamos del trabajo sexual, hay muchas personas que se quejan de que lo estén desempeñando en el centro histórico, por ejemplo. Ha habido estos proyectos de querer ordenar el centro histórico de maneras en las que no te dejen a ti ejercer el trabajo sexual en determinadas áreas protegidas del centro de Quito. Y también tienes el tema de, bueno, principalmente en el Parque del Ejido, que es donde se maneja el tema de la prostitución de hombres, que hay a veces ataques homofóbicos. Y también eso pasa en la zona de la Y, donde se ejerce el trabajo sexual trans, que algunas mujeres trans les han vulnerado sus derechos en esa zona por parte tanto de agentes policiales como de la ciudadanía en general. Del 85 al 95% de las mujeres prostitutas son reclutadas y explotadas antes de la mayoría de edad. El usuario le ve a la persona, al trabajador sexual, como una persona que te está prestando un servicio, y eso sí le deshumaniza bastante, principalmente en la relación, como justamente evidencia el feminismo, en la relación de género entre un hombre, una mujer, o un hombre con una persona trans. Justamente se da cuenta de que existe una relación de género que no es equitativa, y desde su situación de privilegio social sí puede forzarle a una persona a realizar actos que no se sientan justamente al 100% de acuerdo la persona que ejerce el acto, y por eso es que incluso pueden existir actos de violencia. En cambio, cuando existe, por ejemplo, el tema de la prostitución masculina, se puede ver que no existen esos desequilibrios de poderes porque la persona lo ejerce desde una posición de hombre. Y entonces ahí la relación de género y la jerarquía de género hace que esta persona pueda definir qué cosas hace, qué cosas no hace. Eso es súper importante. El 90% de los niños y niñas explotados sexualmente son obligados a consumir drogas.
en mi tesis yo pude explorar un poco más del tema del trabajo sexual de las personas trans, porque quería verificar si es que tenían algún tipo de exclusión, beneficio, y al final lo que pude verificar es que sí, por el tipo de servicio sexual que ellas te ofrecen, ellas cobran muchísimo más que lo que te cobra una mujer, porque ellas pueden, justamente por el tema de tener un pene, pueden ejercer tipos de trabajos sexuales totalmente diferentes de los que te puede ofrecer una mujer heterosexual. Entonces esa fascinación y todo eso hace que puedan exigir y cobrar mucho más por sus servicios. Y tenían una muy alta demanda también, te puedo decir que es bastante alta la demanda que ellas tienen, si no, no estarían tantas personas ejerciendo el trabajo sexual, tanto en la Foch, en la Haye y en el centro histórico. Tienen diferentes horarios, en la Foch y en la Haye es de noche y en el centro histórico es en la tarde, lo que ejercen. Yo considero que si es un trabajo, lo que justamente les digo es que no podría yo regularlo en un código, es decir, el trabajo sexual es tal cuestión, porque como les digo, es tan amplio el abanico de las prácticas sexuales que sería muy difícil definirlo hasta qué punto. Como les decía, hay masajes, el tema de la compañía y todo eso. Entonces está todo un marco de servicios que es bastante difícil de definir, y esto se lo puede ejercer tanto de forma autónoma como en relación de dependencia, en el caso de que estés en un prostíbulo o cuestiones así. Y tampoco te podría regular la jornada de 8 horas o cuestiones de ese estilo, porque por la propia naturaleza del trabajo depende mucho de la persona y de las situaciones y de los servicios que ella va a prestar. Entonces yo creo que tendría sus particularidades dependiendo de cada persona y de lo que la persona está dispuesta a hacer y qué cuestiones no está dispuesta a hacer. Gracias. La mitad de las prostitutas no son beneficiadas con el bono de desarrollo humano, a pesar de pertenecer a los quintales más pobres de la sociedad. Tema de prostitución. Yo vivo en una zona de frontera, España-Francia, y hay mucha gente que trabaja en transporte de camiones. Entonces sí hay bastantes prostíbulos en esa zona, pero no es lo más común, se suele tapar bastante. En cambio aquí vivo en pleno centro de ciudad y hay un chongo, creo que se dice aquí, a 1 minuto de mi casa, debajo de mi casa prácticamente. Y me sorprende cuánta gente entra y cuánta gente sale y las horas en las que está funcionando, ¿no? La prostitución se dice que es uno de los trabajos más antiguos que ha existido, ¿sí? Pero debería haber también una ley que regula los derechos de esas personas que han accedido, si han accedido ellas a hacerlo, o ellos, y que se hagan, por ejemplo, unos controles de salud, que se hagan unos controles de unos mínimos que necesita la persona, siempre respetándose a ellos mismos y teniendo el consentimiento para trabajar como trabajador sexual. Es una realidad que está en muchos sitios. Normalmente la prostitución se hace por necesidad, no porque tú quieres. Aunque bueno, tengo una amiga que es del oriente de aquí, de Zamora, por ahí, de Llanchasa, que ella trabaja para la policía y hacen controles de este tipo a las mujeres que trabajan en la prostitución en esa zona. Y siempre esas mujeres dicen que sí quieren trabajar en eso, pero la mayoría ahora son venezolanas las que están trabajando ahí, o gente sin recursos, y se quedan embarazados. No hay una visión de planificación familiar tampoco, no hay un respeto hacia el cuerpo, no hay una educación. Hay que empezar con la educación para hablar sobre esos derechos, ¿no? Eso es lo que me ha sorprendido más con el trabajo sexual.